Vamos a hablar con Mónica Urrea, terapeuta del alma. Con Mónica vamos a hablar sobre este ciclo de las memorias del alma, lo que es las lecciones de la muerte. Vamos a invitarla por aquí. Plan del alma hace unos pactos de alma que establece unas estrategias, unas activa unas memorias para esta vida cuando venimos a encarnarnos, que escogemos nuestra familia, que escogemos nuestros hermanos, nuestras parejas, todo para qué, porque esa memoria que activamos, venimos a recordar o venimos a actualizar esa memoria para poderla transitar y poderla transformar desde un lugar de amor. Muchas gracias por acompañarnos. Estaba haciendo estaba diciendo de todo eso que nos has dicho en estas dos tertulias anteriores, cómo ese plan del alma tiene también unos pactos de alma que como en tu caso también fueron con gatos. O sea, los gatos también, aunque eran para ti absolutamente terroríficos, existía un plan del alma que es lindísimo, porque fue el que te dio tu propósito, te dio lo que haces hoy en día, que es ser terapeuta del alma. Y vamos a comenzar entrando a este tema de hoy, aprendiendo de las memorias del alma y las lecciones de la muerte. Un punto que para mí también me gustaría que quedara muy claro para todos, y es que el alma también necesita de un terapeuta para que lo ayude a evolucionar. Pues mira, yo siento que a lo largo de la vida Ujú. vamos teniendo diferentes herramientas que nos ayudan a hacer saltos cuánticos en nuestra propia historia y a integrar, a sanar, a reconectar de maneras muchísimo más rápidas Ujú. que si lo hiciéramos de otra manera, digamos. Entonces, yo siento que los terapeutas no es que sean pues la única alternativa que existe, por supuesto, pero sí pueden ayudar a que nosotros de una manera mucho más rápida podamos llegar a Ujú. puntos que en ocasiones podrían tardar muchos años o mucho tiempo como en hacerse evidentes y en poderse integrar. Asimismo, hay otro tipo de maestros, digamos, que aparecen como, por ejemplo, no sé, libros, cursos, Así. talleres, encuentros con personas que de repente vienen como si fueran angelitos a traerte un mensaje claro y contundente, encuentros que nos transforman la vida y también nos ayudan a hacer ese tipo de saltos cuánticos, pero creo que sin duda los terapeutas de alguna manera podemos ayudar a acelerar esos procesos en la Claro. medida en que cuando lo hacemos de la mano de alguien que puede ver lo que a veces cuando estamos en un profundo conflicto no podemos ver, aunque aparentemente sea muy evidente para los demás, pero para nosotros no, ¿cierto? Es Podemos cierto. estar ahí y para todo el mundo puede ser supremamente claro, pero nosotros es como, no encuentro la relación, no veo de dónde viene, etcétera. Entonces, creo que sí, definitivamente el acompañamiento terapéutico desde muchos enfoques, porque existen millones de enfoques, por fortuna, además cada vez más y muy holísticos que ayudan a entendernos como un todo desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte mental, desde la parte espiritual. Entonces, desde ahí podemos de múltiples maneras llegar a esos puntos que a veces pueden ser puntos ciegos en nuestra historia y pues los terapeutas ayudamos justamente a que eso se pueda evidenciar y transitar distinto. Sí, también te lo preguntaba porque algo que me ha quedado en esta tertulia contigo es que el alma también evoluciona, o sea, también se actualiza en esas memorias que tiene para aprender esas virtudes o esas cualidades, más bien, no para Recordar. aprender, exacto, no es para aprender, sino para recordar todo eso que ya es. Entonces, eso también para mí es un punto súper importante, y es que el alma también necesita esa ayuda para que pueda recordar esa persona en esta encarnación, porque de otra forma a veces sería muy diferente. Y entonces ella dice, chequeado, ya esto lo aprendió. Claro, yo siento que el alma de alguna manera necesita puentes que nos permitan recordar. Y en Ujú. ese sentido, por ejemplo, el inconsciente, que en mi opinión está absoluta y totalmente al servicio del alma y es quien alberga esas memorias y que se va disparando de alguna manera y se van evidenciando en diferentes momentos de nuestra vida justamente para que podamos hacer conciencia de ellas. Eh, se va sirviendo también de estos instrumentos porque muchas veces
terapeutas y consultantes hacemos pactos sálmicos Ujú. para encontrarnos y de esa manera ayudar en este hermoso proceso de recordar, de integrar y de poder vivir de una forma distinta. Entonces ahí también hacemos pactos de almas. Eso a veces ha salido. He tenido algunas sesiones en las que las personas por momentos se conectan con los guías espirituales Ujú. que les dan mensajes acerca de su vida o de lo que están transitando y he recibido o hemos recibido algunos mensajes en este sentido donde nos cuentan que ese pacto lo habíamos hecho desde antes de venir y que aquí nos estábamos encontrando para, para este caminar juntos en ese pedacito. Y este punto que vamos a hablar hoy de la muerte, hacemos también esos aprendizajes, claro, o sea, la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que aprenderla, pero cuando esa muerte son muertes difíciles, son muertes de seres muy jóvenes, son muertes con los que tenemos una relación muy fuerte y no la transitamos, como tú decías la vez pasada, desde ese aprendizaje, desde esa comprensión, sino la transitamos a través del sufrimiento. ¿Qué son las lecciones que has aprendido tú, que has conocido, que nos trae la muerte y cómo nos lo puedes expandir este conocimiento que tú ya tienes a través de tanta experiencia? Bueno, pues mira, la muerte es uno de los temas que a mí más me apasiona y que más he podido descubrir y en el que me he podido adentrar durante todos estos años. Y lo primero que podría compartirles es que desde la perspectiva que he podido transitar, la muerte como nosotros la concebimos no existe. Es decir, claramente el cuerpo físico deja de existir, eso es evidente, ¿cierto? Ujú. Pero no desaparece la esencia de la persona. Cuando nosotros hablábamos en las tertulias anteriores de qué es el alma y de esta esencia que habita el alma y que de alguna manera le da vida al cuerpo, esa esencia sigue intacta, esa esencia no muere. Entonces, muchas personas creen que cuando uno se muere y ya deja el cuerpo físico, no hay absolutamente nada más, se acabó. Y para sorpresa de muchos, y digamos, en este sentido hay una cantidad de literatura que ustedes pueden ver, todas las personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte, eh, todas las personas que cuentan sus testimonios, digamos, de antes de morir, por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pues Ujú. es un gran referente en ese sentido, y empiezan a contar las personas que están próximas a dejar su cuerpo, que están viniendo por ellos, seres queridos, seres amados, guías espirituales, pero también de pronto la abuelita que ya había fallecido o los padres, ¿no? Y vienen como a recibir a quien está próximo a dejar su cuerpo para acompañar en el tránsito hacia esta otra vida después de la vida. Entonces, lo que yo he podido ver en mis consultas es que claramente no se acaba todo con la muerte, ¿cierto? Que para algunas personas esto puede no ser tan evidente. Y pues que efectivamente vamos a muchas otras vidas. Y para Ujú. ir a esas otras vidas, pues digamos que hacemos unos procesos de muerte y renacimiento permanentes. Entonces, la muerte, al ser algo aquí en este plano en el que nosotros vivimos, porque fíjense que en los otros planos la muerte no existe. O sea, la muerte, pues digamos que aquí se vive como muy real, pero para el alma realmente es una ilusión, porque el alma nunca muere. Ujú. Entonces, eh, sin embargo, acá puede enfrentarnos a los dolores más profundos que nosotros podemos transitar, Ujú. a las situaciones que vienen a trastocarlo todo, porque muchas veces los duelos por muerte de un ser querido son aquellas situaciones de las que mucha gente les cuesta más trabajo salir o trascender, ¿no? Especialmente en esas muertes que tú mencionas, las muertes que de pronto son de personas jóvenes, de maneras abruptas, en accidentes, en cosas que uno no se espera o que desde la mente uno podría catalogar contra natura. Es Ujú. decir, uno puede entender más fácilmente, aunque igual le duela, que una persona de 98 años que ya ha hecho toda una vida, pues deje este plano físico, ¿cierto? Muera y trascienda. Entonces, aunque igual hay dolor, porque puede ser el papá o porque puede ser la abuela o porque puede ser un ser querido, pues igual esas muertes, aunque pueden ser difíciles de transitar, pueden ser más fáciles de comprender.
pero que tú escuches que un niño de 6 años fallece, o que una persona de 18, o que un papá que tiene niños chiquitos y que está en los 40, etcétera, etcétera, ese tipo de noticias usualmente nos Nos impactan importa. mucho, ¿cierto? Ujú. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona tan joven muera? Es como algo que cuesta trabajo entender, que muchas veces se percibe o se vive de una forma injusta, ¿no? ¿Dónde estaba Dios que permitió esto? ¿Por qué una persona así se enferma? ¿Por qué sufre? ¿Por qué tiene este accidente? Entonces, este tipo de muertes usualmente nos conectan con una cantidad de emociones propias que a veces son difíciles de transitar, porque aflora una cantidad de memorias y una cantidad de conflictos que se disparan gracias a esa situación. Por ejemplo, el tema de la culpa, el tema de la Ujú. injusticia, ¿no? Entonces, que injusto porque a mí, porque nosotros, porque esta persona, porque de esta manera no entiendo nada, o la culpa es y yo por qué no lo evité, ¿no? Creemos que nosotros habríamos tenido la posibilidad de cambiar ese destino. Entonces, y si yo hubiera llegado ese día más temprano, si yo me hubiera dado cuenta que estaba enfermo, si lo hubiera llevado a otro médico, si hubieran pasado una cantidad de cosas en nuestra cabeza que hacen que desde esa ilusión pensemos o sintamos que habríamos podido evitar esa muerte, en gran medida por lo difícil que es para muchos de nosotros transitar. Una de las cosas que yo he descubierto acá, desde la perspectiva del plan del alma, es que ese momento de la muerte también se elige y se paga, el momento y la manera. ¿Mm? Entonces, obviamente, vuelvo a hacer hincapié en lo que les he mencionado en las otras tertulias, y es que pues nosotros tenemos libre albedrío, y en Ujú. últimas, desde este libre albedrío, evidentemente hay una cantidad de cosas que pueden cambiar. Es decir, aunque yo, por ejemplo, haya pactado desde mi alma la fecha más probable de muerte y la manera, digamos, como más probable, yo hoy podría decidir quitarme la vida, ¿cierto? Es una Ujú. posibilidad que existe y que de alguna manera, pues si la ejecuto, no voy a terminar en el plan inicial que había visto, ¿cierto? Sí, sí. Aún así, si esto llegara a pasar, y digamos, uno de los temas que yo más trabajo justamente es este de la terminación anticipada del contrato Ah, de vida, ujú. o de decir, ok, final, no va más, quiero, esto ya está muy duro, muy difícil, lo que sea, elijo terminar con esto, elijo irme. Em, pues digamos que una de las cosas en ese sentido, bueno, primero, pues ahí hay otra probabilidad que aflora, y es que entonces la que yo había pactado inicialmente desde el alma, pues no se cumple. Pronto eran a los 77 y entonces me voy a los 30, ¿cierto? Pero digamos que normalmente, en la mayoría de los casos, ese momento de la muerte pactado desde el alma y la forma se ejecutan y se cumplen de una manera que es perfecta para todos los involucrados, no únicamente para mí que estoy transitando, digamos, o que transité esa vida y esa muerte, sino también para todas las personas que están a mi alrededor y que se ven impactados de manera directa o indirecta, cercana o lejana, por esa muerte y la manera y a lo que eso invita en procesos personales, en procesos colectivos, muchas veces también cuando son muertes Sí, que implican temas colectivos. sociales, mediáticos que a veces tienen un impacto importante. Entonces, pues digamos que esto tiene una cantidad de situaciones alrededor que nos invitan a hacer unos procesos muy profundos y que de alguna manera las personas que a veces estamos alrededor, obviamente dependiendo de los casos, de la cercanía y del impacto emocional, pues también pueden implicar muertes y renacimientos en nuestra propia historia. ¿No? Es morir a partes de nosotros que se sentían vinculadas a esa persona, a esa historia, a los roles que jugábamos de la misma manera en que lo estábamos haciendo, porque aquí se abren otras invitaciones a poderlo vivir distinto. Pero entonces, lo primero que les puedo decir es que efectivamente lo que sí he evidenciado en infinidad de casos es que la muerte no termina con el dejar de latir el corazón y el cuerpo físico. Y en ese orden de ideas, quiero también aquí hacer un paréntesis porque a mí a veces hay gente que me dice, Moni, ¿sabes qué? Me quiero Ujú. suicidar. O sea, esto Ujú. está tan duro que quiero Ujú. terminar con esto. Quiero que Ujú. esto se acabe. Y pues es una posibilidad, mejor dicho, esa posibilidad está ahí latente y presente en todos. Pero lo que yo suelo decirles, digamos, de manera un poquito más como pedagógica, desde lo que ha sido mi experiencia,
es que usualmente cuando la gente busca este tipo de alternativas es porque quiere que esto termine y que esto pare y ya no haya nada más. Y lo que se encuentran es que desafortunadamente para ellos en este sentido, desde lo que era su expectativa, pues es que eso no termina ahí. Y empiezan a veces a volverse las cosas un poquito más complejas porque acá por lo menos pues son visibles en el sentido en que los pueden pedir ayuda, pueden ir al terapeuta, pueden ir al psiquiatra, pueden ir a una cantidad de cosas y desde ese otro plano, pues es un poquito más difícil que la gente que se queda acá los pueda percibir, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de conectarse con los planos sutiles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que si realmente ese fuera el fin de todo sufrimiento y digamos que uno dice, bueno, ya no quiero aprender esto, no me importa, terminémoslo, pues hasta podría tener más sentido, pero lo cierto es que eso, desde lo que yo he podido acompañar en una cantidad de casos, no es el final y entran en un proceso que también pues es complejo y que necesita ayudas como para poder integrar una cantidad de cosas. Entonces, una de las situaciones, bueno, no sé si ahí quieres de pronto tú hacer alguna acotación a ese tema. Sí, sí, quiero que nos hablemos un poquito más de ese momento que dijiste, la muerte, desde nuestro plan del alma, la elegimos. ¿Cuándo y de qué manera podemos con nuestro libre albedrío cambiar eso? Pero estás allí en ese punto que, para que quede muy claro, o sea, nosotros decidimos, así como cuando hacemos el plan del alma, decidimos aquí, yo entro a esta vida, yo entro también este día que está organizado también con ese plan del alma con nuestros papás, pero también elijo cuándo salgo. La diferencia entonces, para hacerlo esto mucho más claro, es que cuando ya tenemos ese concepto que todo esto es un plan del alma, podemos elegir conscientemente, más bien, cómo hacer esa partida, cuándo hacerla, independiente del plan, porque tengo el libre albedrío. Claro, y de alguna manera como parte del plan muchas veces está el poder transitar ese momento y esa preparación de una manera más consciente, de una manera más amorosa. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto algunos casos de estos monjes en el Tíbet que eligen el Sí. momento de la muerte y entonces les dicen, bueno, ya estoy listo, le dicen a todos sus compañeros, sus discípulos, y entonces hacen una ceremonia divina, la persona se acuesta, empieza a meditar y se va y Ujú, ya. Y ujú. sabe, y entonces eligen y hacen la preparación, la despedida, y es como cuando uno compra un ticket y dice, bueno, me voy a ir en este momento de viaje, y ahí pueden hacer todo este tipo de cosas de una manera muchísimo más consciente, ¿cierto? Y pueden hacer, pues, digamos, como esa preparación, si se quiere, como previa para toda esta situación. Yo siento que en la medida en que nosotros vamos aligerando y alivianando nuestras cargas Ujú. y nos vamos preparando a lo largo de toda la vida para ese momento, no porque pensemos que en cualquier momento nos vamos a morir, aunque es una posibilidad que está latente para todos, independientemente de la edad, del lugar donde estemos, de la cultura a la que pertenezcamos o el nivel socioeconómico. O sea, esto es algo que está latente permanentemente para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que también tener esa conciencia de la muerte nos invita a vivir más bonito y a decir, bueno, y si estos en serio fueran mis últimos días, ¿cómo elijo vivirlos? ¿Desde dónde elijo conectarme? ¿Qué elijo dar y entregar y dejar de alguna manera como legado en las personas que estén, siendo que ese legado dure 2 días, que sean lo que me queden, o 4 meses, o 40 años? Pero como de qué manera también quiero entregar y quiero irme de la manera más liviana posible. Porque una de las cosas que también se ha visto es que, por ejemplo, y quizás acá las personas que nos están acompañando hayan tenido casos cercanos de personas que están en su desprendimiento, que están en esos momentos del tránsito ya para dejar este cuerpo físico y no se van. Y a veces es que raro, pero ya, pues, o sea, definitivamente acá no hay vuelta atrás, pero la persona como que se aferra a algo y en ocasiones es porque tienen pendientes, a veces cuando va alguien con quien estaban distanciados y hacen este proceso de perdón, o cuando ellos cuentan un secreto que no le habían dicho a nadie, o cuando dicen algo que es importante, o cuando se dan este tipo de cosas que alivianan el corazón
¿no? Como que Ujú, nos quitan cargas de encima. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad, yo lo he visto en un montón de casos, porque sí, entre otras muchas veces me llama la gente a decirme, Moni, ¿qué nos puedes aconsejar en esta situación? La abuelita está ya, mejor dicho, más no puede el dolor, ya no queremos que sufra más, pero no entendemos por qué no se va. Y mm, muchas veces cuando nos permitimos tener estas conversaciones, cuando nos permitimos pedir perdón o perdonar o preguntarle qué necesitas, y muchas ujú, veces la gente dice, es que necesito sacar esto, es que necesito decir esto. ujú, Eh, Después de eso muchas veces se van tranquilos. Entonces, yo siento que en la medida en que en nuestro transitar cotidiano también vamos teniendo como una forma de aligerar nuestro propio equipaje en todo sentido, cuando llega ese momento, pues nos vamos más tranquilos, como que de alguna manera también vamos preparando ese camino para que cuando llegue ese momento nosotros también podamos elegir y sentir como ay, ya me puedo dejar ir y no aferrado a, no, en un momento que tengo que pedirle perdón a medio mundo y tengo que decir una cantidad de cosas o hacer muchas cosas que siento que me quedaron en el tintero. Sin embargo, no todo el mundo tiene esa conciencia al momento de morir. Por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer, las que tienen demencia, no tienen esa conciencia y sin embargo ya están, como acabas de decir, están en las últimas, pero se demoran muchos años en ese proceso a pesar de que su salud ya no está bien. Por eso mismo, ¿cómo podemos desde nuestro lugar consciente también ayudarles a ese soltar y conectarnos con ello? Mira, aunque la mente de ellos muchas veces ya no está lúcida, Ujú, su ujú, alma y su espíritu siempre lo están. ujú, Y cuando sí, tú logras conectar con ellos desde un lugar de amor ujú, y desde un lugar profundo, te permites acompañarlos desde el alma en ese sentido. Y cuando te permites decirles, por ejemplo, si sabes los temas delicados, los puedes incluso poner sobre la mesa, ¿no? ujú, Y muchas veces, a mí me pasó con mi abuelita, cuando ella estaba muriendo, ella tenía una demencia, pues una demencia senil importante, ya no reconocía a muchas ujú, personas, estaba como sí, muy perdida, pero había un tema que yo sabía que para ella fue un tema muy importante para toda la familia, porque fue un tema muy doloroso del suicidio ujú, de uno de sus hijos y fue muy duro, fue un tema que fue profundamente doloroso y yo me acuerdo que una vez que yo la visité amorosamente porque nos preguntábamos, pero ¿qué la retiene? O sea, la retiene. porque le cuesta como desprenderse? Y me acuerdo que se lo puse sobre la mesa y ella, aunque no se acordaba de todo lo que estaba pasando ahí, digamos, ya no me reconocía a mí, muchas de las cosas que estaban ahí, ahí se conectó directamente y empezó Mm, a llorar y a decirme, yo no tuve la culpa, por ejemplo, mm, fíjate esto, como, pero incluso si de pronto su mirada se hubiera quedado perdida, yo lo que ahí le ayudé, digamos, en ese sentido fue decirle, claro que no tuviste la culpa y en este momento tú puedes abrir tu corazón para sentir su amor y para entender que igual él sigue en otro plano y que está con mucho amor conectándose contigo y que cuando sea tu momento y tú elijas que ya puedes irte, te vas a poder volver a encontrar con él y van a poder volver a abrazarse y todo va a volver, ¿no? Como desde ujú, ese amor, porque en últimas cuando nos permitimos, que eso es una de las cosas más lindas que yo he podido ver, es que cuando hacemos ese tránsito, muchas de las cosas que aquí nos atan tanto y nos limitan tanto y nos ponen en estos roles sí, de víctimas, victimarios, de como que cuando logramos hacer cierto, o sea, no es, mejor dicho, apenas uno deja el cuerpo físico, todo eso sigue con uno, ahí acompañando y latente, pero a medida que uno va haciendo conciencia, que uno se va permitiendo como perdonarse a uno mismo, entender el propósito de los pactos que había detrás de todo eso, dejar de juzgar a los demás porque entendemos que estaban cumpliendo el rol que nosotros les dimos dentro del libreto de nuestra obra, les dimos un papel determinado. Entonces, desde esa perspectiva, nos vuelve a unir ese amor infinito, ese amor que ya no castiga, ese amor que ya no juzga, dices por tu culpa, lo que uno muchas veces se hace aquí, porque acá ujú, tenemos una tendencia inmensa a responsabilizar o culpabilizar a los demás por nuestras propias decisiones. Y cuando lo entendemos desde esta perspectiva más amplia y nos damos cuenta que el libre albedrío está y está para todos y que todos lo podemos ejercer y que de alguna manera el amor nos vuelve a unir y que se dan esas reconciliaciones y estos encuentros que a veces se han estado esperando desde mucho tiempo,
yo siento ahí que se aliviana el corazón. Entonces, para volver al punto que tú me decías, si estas personas tienen Alzheimer o demencia O o están están en, en coma, porque es que a veces es puede que te ser, iba a decir eso, están en coma, sí. pero nosotros les podemos decir, o sea, si sabemos el tema, yo en este caso lo sabía, pues porque es que en mi familia eso ha sido una cosa supremamente evidente, En ¿no? cualquier familia, ¿no? En cualquier familia que haya sucedido una situación parecida, sí. Claro. Entonces acá yo lo sabía, pero muchas veces este tipo de situaciones dolorosas se constituyen en secretos familiares. Entonces, a veces, aunque sucedió, hay gente que no sabe que esto pasó, porque, Mm, pues, sí, porque hay gente que no lo secreto. quiere decir, porque el dolor es tan grande en ocasiones, pues que prefieren no hablar de eso, ¿no? Entonces, si yo no sé qué puede ser, o no tengo a quien acudir que me dé una pista, porque a veces ahí también se develan grandes situaciones que de pronto entonces el tío le cuenta a uno una historia o aparece cierta información o ciertas cosas que pues a uno le pueden ayudar como a entender, claro, pues es que esta persona debe tener este peso gigante de encima, pero a veces no se da ese caso. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la presencia y desde el corazón? Decirle a esta persona, lo que sea que te pese, permítete soltarlo, todo va a estar bien, todo tuvo un sentido aunque a veces la mente no lo entienda, las personas que te aman te están esperando, si sientes que hay algún pendiente con alguno, desde allá también vas a poder hacer las paces, desde allá van a poder entender los propósitos que había detrás de todo eso. Vete tranquilo que aquí todo va a estar bien. Esa es otra cosa que muchas veces ata a las personas, más allá de lo que pudo haber pasado antes, que de pronto nos carga, que de pronto nos cuesta, en ocasiones es la preocupación de qué va a ser de los otros si yo no Sí, estoy, sí. ¿no? O sea, Ujú. que, y sobre todo cuando hay situaciones de mayor vulnerabilidad, cuando de pronto se siente que hay una persona que necesita más atención o porque está sola o porque tiene algún tipo, no sé, de discapacidad o de una dependencia emocional que uno dice, no me puedo ir, o sea, ¿cómo me voy? Y entonces, ¿qué va a Sí, hacer de esta persona, no? Entonces es también decirle, mira, acá todos vamos a estar bien y recuerda que además también dentro del plan del alma de cada uno está ese transitar, porque una de las cosas que quizás más le sorprende a la gente, pero que he podido ver en algunos casos en los que a las personas les permiten recordar parte de esa planificación cuando la están haciendo, ¿m? ujú, ujú. Es que esos momentos de la muerte se acuerdan y se aceptan. Y yo creo que esto lo he contado en varias ocasiones porque quizás ha sido de las experiencias que a mí más me han marcado y es cuando Ah, sí. una mamá que perdió a su niño de 10 años recuerda el momento en que logran hacer ese pacto donde él le dice, le pregunta si quiere ser su mamá para esta encarnación. Ellos ya habían compartido muchas antes juntos, pero él le hace esa salvedad. Cuando ella le dice que sí, él le dice, para esta encarnación mi misión va a ser muy corta, durará únicamente 10 años. Ahí voy a experimentar y entregar lo que necesito, lo que elijo para esta vida. Está bien para ti que yo a los 10 años regrese aquí, porque para ti va a ser muy duro. Y ella, que dentro de, es que esto es muy raro porque es como si dentro de una matriz energética, hagan de cuenta como conexiones neuronales, pero sea un nivel energético y álmico donde uno sabe perfectamente todo lo que ha vivido, todo lo que está pendiente y todo lo que elige venir a transitar para esta encarnación. Y ahí hacían un match perfecto porque, entre otras, una de las muchas cosas que venía a transitar aquí era el tema del desapego, por ejemplo, ¿no? Y de cómo poder sobreponerse a una situación tan dolorosa porque pues claro, podemos entender. Esa mamá hizo ese plan del desapego, aunque no lo Sí, recordara. Sí. Ujú, sí. Y ujú. este chiquito, pues cuando hacen, digamos, ahí él no era un niño, ahí ella no era quien es ahora, eran la energía que se iba a Ujú. encarnar y a materializar en los cuerpos que después llegó acá, pero donde se hacen esos acuerdos de esa manera y ella acepta. Entonces fue muy impresionante porque luego ella me decía, yo no puedo creer que mi alma haya aceptado esto, porque desde mi mente siempre lo consideré un castigo que no entendía. Yo decía, quién sabe qué cosas perversas hice en otra vida porque me están castigando con lo más doloroso de mi vida, ¿no? O sea, habría podido soportar cualquier otra cosa, una enfermedad, yo, un accidente, lo que sea, pero no eso. Entonces, cuando tú te das cuenta
que las cosas no son como parecen y que hay toda una cantidad de explicaciones que están detrás y de propósitos de amor que hablamos tanto acá, entonces tú te das cuenta que realmente no eres una víctima o no te están castigando, sino que de alguna manera tú también acordaste eso y tenía un sentido para ti y para todos. No solamente ella comprende eso, sino, o sea, retenemos, las personas al morir, cuando están en esos momentos que no se salen libremente, es porque tienen algo que todavía transitar, o todavía tienen pendientes para morir, pero nosotros también podemos retener, o sea, no solamente se retiene el que está muriendo, sino nosotros también podemos retener con esos recuerdos dolorosos, con ese sufrimiento, también podemos retener a los que ya se han ido. Es otra pregunta que te quiero decir y que has visto. Mira, eh, sí, creo que este es un tema complejo Sí, porque hay que tomarlo con pinzas. Es decir, ok, ok. es evidente que cuando un ser querido trasciende y nosotros transitamos, digamos, sobre todo en nuestra cultura donde la muerte se vive de una forma tan dolorosa. Hay otras Ujú. culturas donde la muerte se vive Es completamente una distinta. fiesta. Ujú. Es una fiesta. Sí. Y hay unas, de hecho, hay unas culturas que he podido descubrir gracias a las regresiones cuando hay personas que van a esas vidas pasadas y yo decía, qué cosa tan espectacular. Mira, recuerdo una de una persona que recuerda su existencia en una tribu africana donde era una mujer que era como una chamana, era una líder de su tribu y cuando ya llega el momento de su muerte, ella lo siente, entonces empiezan a hacer como unos preparativos eh, donde celebran todos ese momento. Es como cuando tú te vas a graduar de algo Así. importantísimo y entonces empezaron a preparar las flores, unos ungüentos que le ponían en el cuerpo, unos inciensos espectaculares, la ponían como en una especie de camilla como de ramas, donde le hacían una decoración, o sea, ella terminó siendo como un mandala Lindísimo. vivo, digamos, de flores, de una cosa espectacular, donde todo el mundo celebra, agradece, bendicen todo el legado que ella dejó en cada uno de ellos y en la tribu, Ujú. y después la ponen en un río y ella se adentra ahí y se vuelve a fundir con la naturaleza y todos se quedan en una celebración que entre otras duraba varios días. Y yo decía, qué cosa tan bonita y tan diferente a nuestra manera de vivir, ¿no? Estos Ujú. tránsitos, pues que acá suelen ser desde una connotación muy, muy dolorosa, pero lo cierto es que en nuestra cultura, por lo menos en lo que conocemos, pues digamos que se asocia un dolor muy grande, que entre otras es natural, o sea, sentir y acoger las emociones. Y por eso me gusta acá cogerlo con pinzas, porque algunas personas pueden pensar, no, entonces no puedo llorar porque si estoy triste, mi ser querido no se va a ir Ah, ya. Ujú, ujú. al cielo y entonces y entonces permiten a veces transitar el duelo por miedo a que su expresión, digamos, del dolor no permita que su ser querido se vaya. Entonces, creo que es absolutamente sano y necesario poder expresar, poder llorar, poder transitar el duelo, que es un proceso, sin duda. Yo siento que es muy importante poder acoger todas estas emociones, poder transitar y vivir ese proceso, poder llorar, poder entender que hay días que de pronto uno no se quiere parar de la cama y está bien, pero también podernos relacionar con ese ser que además nos está escuchando. Una de las Ujú. cosas que suceden cuando uno deja el cuerpo es que adquiere como este don de la ubicuidad y es que uno puede estar en muchos lugares a la vez y a Sí. un pensamiento de distancia. Entonces, puedo decirle a esta persona, estoy muy triste porque me haces mucha falta, ayúdame a estar mejor, pero tú sigue tu camino a la luz, bendíceme desde la luz, acompáñame, permíteme descubrir esta nueva forma de relacionarme contigo, Gracias, ayúdame a Daniel. tener fuerza para transitar este proceso que está siendo muy duro para mí, pero tranquilo que voy a estar bien. Al final todo va a estar bien. Ayúdame tú desde la luz y desde donde puedas estar con Dios, con los ángeles, con tus seres queridos, con tus referentes de amor y dame desde allá fuerzas para que yo pueda estar de la mejor manera posible acá, pero no te, tranquilo que voy a estar bien. Dame fuerza desde allá. Ahorita estoy triste, pero voy a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, fíjate que desde ahí es una energía distinta al decirle, no te vayas, no, o sea, cuando ya la persona
trascendió, no te vayas, por favor, no me dejes, por favor, quédate conmigo, quédate por siempre, porque imagínense para uno vivir eso, cuando uno vive, entonces, como les decía, uno llega el momento de la muerte y es muy, yo lo he podido experimentar en varias de mis regresiones, de las que yo he vivido, yo como consultante, también por supuesto en muchos de los que yo he acompañado. Entonces, uno sale del cuerpo y es como si fuera un fantasma, digamos como una energía que sale y ve todo, incluyendo el cuerpo que queda ahí y la reacción de todo el mundo, pero además uno se puede conectar con toda la gente que uno quiere esté donde esté. O sea, yo puedo estar en Bogotá, pero me puedo conectar con mi mejor amiga que está en Hong Kong y con las otras personas que estén en Francia y que estén en la casa de al lado. O sea, independientemente de la distancia física, energéticamente uno se puede conectar con muchas personas al mismo tiempo y telepáticamente con lo que estas personas están sintiendo y están pensando. Entonces, imagínense que ustedes se conectan con la gente que ustedes más aman y que ven que están en ese estado, pues que es normal estar, obviamente, pues En dolor. posiblemente, claro, hay Ujú. dolor, Hay dolor. y hay frustración y hay quizás incomprensión o rabia, lo que sea, pero que ustedes les digan, por favor, no te vayas, no me dejes. Entonces, imagínense que ustedes están ahí en esa situación, viendo todo lo que está pasando, amando como aman a esa gente y que de repente ven que hay seres que vienen por ustedes, porque muchas veces se vive así, a veces hay Ujú. seres queridos que están al otro lado que vienen por nosotros, a veces hay referentes espirituales, no sé, también depende mucho de las creencias de cada persona. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé si yo soy muy devota de la Virgen, pues posiblemente una de las energías y de los seres que salga a recibirme sea la Virgen o los angelitos o Buda, dependiendo de también como De tu esos creencia. referentes, pero muchas veces vienen ellos y muchas veces no son tan tangibles porque no se perciben, digamos, estos seres, pero sí se ve una luz. Entonces, imagínense ustedes estar en esta situación. Ustedes están en conexión con todos los que aman, que están muy mal y que les dicen, por favor, no te vayas, por favor, no me dejes, por favor, quédate conmigo porque ¿qué va a hacer sin ti? Y de pronto empiezan a ver que hay una luz que está ahí y como que las llama, pero ustedes no están muy seguros de qué hacer, entre otras porque a veces uno no sabe esa luz a dónde conduce, entonces uno dice, ¿qué hago? Me voy para allá, pero ¿cómo los dejo? O sea, además me están pidiendo que no los dejes, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y ahí hay algunas almas que pues deciden quedarse, ¿cierto? O un rato más, o Hasta que por estén, sí. miedo, Ujú. o Hasta que esa porque me persona esté están lista a pidiendo que me soltar, ¿no? quede. ¿Cómo? Hasta que esa persona esté lista a soltar. Allá a decir, Claro. ya, ya esto quedó. Claro, entonces son procesos, ¿no? Que cada alma también transita, porque a veces hay apegos, porque a veces hay miedos, porque a veces hay culpas, porque a veces hay lo mismo que de pronto no lo dejaba irse tan tranquilo, que a veces pues igual uno se puede llevar a ese plano, porque no es que uno inmediatamente deja el cuerpo, se vuelve un ser sabio de luz, trascendido, no, 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 uno inmediatamente deja el cuerpo, se va como con su misma personalidad y con sus mismos pensamientos y una cantidad de cosas que a veces le invitan a hacer un proceso justamente de lo que tú estás mencionando, como de cómo suelto y cómo me aproximo distinto y cómo me doy el permiso de Ujú. irme hacia esa luz. Y eso es algo que como tenemos el libre albedrío, pues no es que llegue como una aspiradora que nos succione y nos obliga a irnos, porque estamos en un proceso que también se respeta. Entonces, una de las cosas que yo más le recomiendo a las personas cuando puedo hablar de este tema, amorosamente, lo digo siempre y con mucho respeto, pero desde lo que ha sido mi experiencia en todo este transitar, es que primero, cuando sea su momento y ustedes perciban estos seres o perciban esta luz, dense el permiso de ir a esa luz. Uno desde allá sigue en contacto. O sea, no quiere decir que entonces si me adentro en la luz dejo de conectarme con los que están acá, que ese es un gran miedo, entonces no vas a saber nada de lo que pasa acá. Siempre vamos a estar desde el corazón a un pensamiento de distancia. Siempre podremos de alguna manera seguir cerquita y estar pendientes y escuchar lo que nos dicen, pero adentrándonos en nuestro propio proceso. Y lo otro es decirle a nuestros seres que ya trascendieron, que ya no están en este plano físico, decirle, vete a la luz que desde allá vas a poder seguir estando cerquita de nosotros, desde allí nos vas a poder
seguir ayudando, protegiendo, siendo como una especie de angelito de la guarda, si se quiere, que en realidad no es técnicamente un ángel, pero sí como un guía espiritual que nos puede guiar y Ujú. acompañar, pero vete a descansar a la luz, vete a descansar y se le puede pedir a los guías espirituales de esa persona y a los nuestros propios, acompáñala, guíala, bendícela, para que pueda hacer su transitar a la luz, porque en la luz se encuentra paz. Porque en la Cuando luz nos se quedamos encuentra en los paz. planos más cercanos, no necesariamente estamos en paz, porque además, pues nos permeamos un montón de todas las emociones, de lo que las personas están sintiendo, etcétera. Ahora, todo, no, esto también quiero decirlo, o sea, no se preocupen y no sientan culpa si de aquí hacia atrás miran y dicen, no, pues es que claro, cuando se murió esta persona, yo le decía, le rogaba que por favor no me dejara, que se quedara. No, porque esto también Está bien. puede pasar, que uno diga, no, pues la embarré por mi culpa, entonces ahora debe estar como un alma en pena. No, no, no. Digamos que de todas maneras aquí hay discernimiento y hay muchos guías que están ayudando en el proceso y nosotros también podemos ayudar y decirles, ya es momento, puedes irte a la luz, eh, mándame señales desde allá para saber que estás en paz, que estás bien, yo voy a estar bien, eh, te siento cerquita en el corazón, mi vida ahora, digamos que, no sé, desde todo ese amor que te sigo sintiendo, porque no es como, ay, yo lo quería mucho, no, pues uno lo sigue queriendo. Hasta el final, ¿no? Pero entonces es cómo me comunico contigo, mándame las señales, cómo puedo vivir este proceso desde un lugar más amoroso, cómo puedo sentirte en la brisa que de pronto me acaricia cuando estoy en la naturaleza, en el colibrí que llega, en la mariposa que veo, en los sueños que tengo, en las canciones que escucho, en las personas que de pronto de repente vienen a darme un mensaje que uno dice, wow, me está Ujú. diciendo justo lo que esta persona me diría o justo lo que estaba preguntando. O sea, hay una cantidad de cosas que como que te invitan a conectarte desde otro lenguaje. Es como si te invitan a aprender otro idioma, ¿m? Ujú, ujú. Pero que también te permite entender esta magia de ir más allá de lo físico y de experimentar y entender que definitivamente nosotros somos mucho más allá, mucho más que este cuerpo y que hay toda una vida después de la vida que podemos integrar, que nos puede seguir guiando, acompañando, ayudando, sosteniendo desde un lugar mucho más amoroso. Mira, Mónica, que eso que dijiste del duelo es muy importante porque el transitar el duelo en el momento que una persona parte o está enferma es importantísimo. Elizabeth Kubler-Ross, precisamente tú lo dijiste y me hiciste acordar, es la primera que habla sobre esos procesos del duelo que para mí en su momento fueron muy importantes y me ayudaron montones. Em, pero también cuando ese duelo, o sea, yo ya la persona lleva 10 años de muerta y sigo llorándolo con el mismo dolor, con la misma angustia que lo tenía en el momento que partió. Entonces ese sufrimiento acabas de decir, tampoco es para llenarnos de culpa, pero como dijiste, ya aprendiendo esto puedes entenderlo, que puedes invitarlos a que sigan su camino y tú también seguir el camino, porque son las dos Claro. personas, cada uno seguir su camino en ese momento a través de esas señales y ese punto también importante que dices, pues cuando muero me doy cuenta que soy energía, es que más bien, o sea, sería también el punto, es que aquí es darme cuenta que mi cuerpo es solamente la encarnación de esa alma. El alma es realmente la que está haciendo esta, viene aquí a experimentarse a través del cuerpo, pero el cuerpo son muchos los que venimos a tener como experiencia del alma. Claro. Y a veces, y esto a mí me voló la cabeza cuando lo empecé a ver, pero puede haber fragmentos álmicos Ujú. nuestros que no están del todo en la luz y que están todavía enganchados y como retenidos, si se quiere, en algunos momentos o en algunas situaciones. Por eso también un proceso divino eh, que uno puede hacer con uno en esta vida, porque es que a veces puede haber fragmenticos nuestros de esta vida y a veces de otras vidas, ¿no? Donde podemos hacer meditaciones o ejercicios que inviten a, en este momento, desde un lugar de mucho amor, pues anclándose, conectándose, invito a que todos esos fragmentos de mí que necesitaron en su momento quizás reconocimiento, que necesitaron amor, que necesitaron eh,
autoperdón o que necesitaron liberar algo, yo los invito a que en este momento vengan y entonces uno se imagina una luz divina y que todos estos fragmentos se van como unificando, van volviendo acá porque a veces nosotros mismos dentro de nuestra propia historia podemos quedarnos enganchados a ciertos momentos o a ciertas culpas o ciertas cosas que no que hacen como que esos fragmenticos del alma queden por ahí y cuando los volvemos a traer a nosotros como a completarnos de ese lugar se siente completamente diferente y muchos de los como de las consecuencias que esas situaciones están generando, de alguna manera como que empiezan a cambiar en la medida en que yo hago esa integración con esas partecitas de mí, de la energía, y en ese orden de ideas también ayudar y decirles a, pues como tú bien decías ahorita, de pronto a nuestros seres queridos, de pronto a los ancestros. Miren, cuando yo hago sanaciones ancestrales, ustedes no se imaginan la cantidad de energía es que muchas veces cuando es el momento de regresar a la luz, que a veces dicen, pero ¿cuál luz? ¿Cómo así que la luz? Que no se han ido a la luz. Y de pronto se murieron hace 200 años, que uno dice, qué raro, ¿no? Pero por fortuna para el alma el tiempo no existe. Entonces digamos que no es como si estuvieran ahí, no se siente tan largo como para nosotros, pero pues igual no es un lugar que se siente tampoco tan agradable. Eh, porque cuando uno se adentra en esa luz empieza a sentir sobre todo como eh, ese amor incondicional, esto que nos permite transitar nuestros procesos, porque cada uno se lleva sus procesos, sus aprendizajes, sus introspecciones, sus invitaciones a esos planes del alma, de las memorias que elige, ¿no? Llevarse para otras vidas, donde voy a nacer, para transitar lo que de pronto a mí me quedó ahí eh, Pendiente como de ese fragmento, exacto, sí, de ese fragmento que acabas de decir. O sea, en esto de las lecciones de la muerte es uno, varios puntos es, em, morimos y nacemos muchas veces, el alma siempre es eterna. O sea, nosotros nos identificamos con este nombre, con este cuerpo, pero realmente ni soy este cuerpo, ni soy este nombre para el alma. Uno. Cuando vengo a la vida, activo, y eso me pareció increíble lo que dijiste, activo esa memoria. No solamente porque no puedo activarla todo, sino porque con esa memoria yo puedo aprender algo que no lo aprendí en su momento y acabas de decirlo con ese fragmento de alma, vuelvo y lo trago porque no lo activé. Entonces aquí lo activo. Y es cuando digo, ahora ya entiendo por qué mi relación con mi mamá es una y mi melliza tiene otra relación, porque ella activó una memoria y yo activé otra memoria. Y no quiere decir que mi mamá siempre fue mamá, también es ese punto. No siempre claro, fue mamá, claro, ¿no? absolutamente, absolutamente. Y yo puedo actualizar no solamente esa memoria que tengo con mi mamá ahorita, sino puedo actualizar también esa memoria de ese fragmento que quedó en un aprendizaje que no he tenido donde ella, o sea, puede ser que en esa otra vida era diferente, pero venimos con muchas vidas atravesándolas con muchas relaciones también, en esas lecciones de la Claro, muerte que dices. Cuando sí, podemos mirar la muerte, acercarnos a ella no desde el miedo. Y eso es un punto también importante, ¿no? ¿Cómo podemos aceptar esa realidad para que esa realidad no nos dé miedo mirarla y con eso transformar nuestro presente? claro, porque yo siento que una de las cosas que quizás más nos limita en la vida justamente Ujú, es todo ese miedo que está alrededor de la muerte y de los dolores que deja. Y cuando tú mencionabas el caso de una persona que de pronto, y yo los he atendido en consulta, recuerdo una vez que llegó una señora para hacer un proceso de duelo por la muerte de su esposo. Y cuando yo la vi y como que no podía casi que ni respirar bien del llanto y del dolor, yo dije, pues este señor se acaba de morir. Yo dije, se debió morir. Se había muerto hace más de 20 años, pero ella seguía, digamos, como en un duelo que terapéuticamente se puede denominar un duelo bloqueado. En esos casos, ujú, muchas veces, sabes que es interesante porque en ocasiones, detrás de esos duelos bloqueados, ujú. hay duelos previos de la persona
o a nivel transgeneracional o de otras vidas que no se transitaron y que hacen que de alguna manera esas memorias con esa muerte, que claramente es muy dolorosa porque es su esposo y porque es todo lo que está alrededor, claro, pero que dure tanto tiempo de esa manera, usualmente nos muestra que hay algo detrás y en ocasiones son estas invitaciones a poder ver esos otros duelos que quedaron ahí bloqueados y que no se transitaron y poderlos integrar para poderlos como transitar distinto. ¿Mm? Sí, otro punto también que me pareció que decías, mirar ese duelo no bloqueado y nosotros también acercarnos, que lo dijiste, a la muerte en una forma diferente, nosotros mismos, nosotros mismos. Claro. Y comprendiendo e integrando que la muerte realmente no es el final. ¿Sí? Yo siento que si nosotros podemos aterrizar al corazón Ujú. esa, esa premisa, mira, una vez cuando yo me Sí. estaba formando en preciosa que se llama Repair and Reattachment Grief Therapy, que nos fuimos con Gabriel Francisco a hacer esa formación en Estados Unidos. Tradúcelo a español a las personas que no lo no entienden. Uy, Preparando, nosotros, eh, pues mira, la traducción literal sería como eh, una terapia de reparación y de reattachment, ¿cómo podría traducir? Como de reconexión, como de de reconexión, sí, reconexión. terapia de duelo, de reparación y de reconexión, de alguna manera sería. Ujú, ujú. Nosotros en su momento le pusimos lazos de amor cuando la lanzamos aquí, porque en Latinoamérica no había nadie que se hubiera formado en esa técnica en su momento cuando nosotros hicimos esta formación. Es preciosa. Y en esa formación, en uno de los ejercicios, yo pude conectarme con mi abuela, que ya había fallecido, con mi abuelita paterna, y fue hermoso porque cuando me conecté con ella, la veía además absolutamente divina, mucho más joven, o sea, tan joven como yo nunca la conocí, hermosa y feliz, radiante, y ella eh, me decía, una de tus misiones y de tus propósitos más elevados justamente es transmitir este mensaje acerca de la muerte. Y me decía, ¿cuánto dolor nos ahorraríamos en la tierra si nosotros pudiéramos recordar que realmente la muerte no es el final, que la vida continúa y que nos volvemos a encontrar? Y me daba una metáfora tan divina que me decía, mira, la muerte es como nacer, pero al revés. Es mucho más rico morirse que nacer. Y me decía, fíjate, cuando tú estás en el espíritu, antes de encarnarte, tú estás en esta luz, en esta libertad, en esta expansión, tú no estás limitado, puedes moverte por donde quieras, pues eres todo, eres parte del todo. Ujú. Pero cuando tú eliges entonces venir a un cuerpo de un bebé que está en la barriga de una mamá, ¿cierto? O sea, imagínense lo que es condensar toda esa energía expansiva en algo chiquito que además ya no es independiente porque tú como energía pues eres absolutamente autónomo, entonces acá entras a un cuerpo donde dependes de todo, o sea, imagínense un bebé que nace, entonces te da frío porque allá no tienes esas necesidades, o sea, allá no te da hambre, allá no te da frío, no necesitas a alguien que te cobije para subsistir, no estás a la merced ni como dependiendo de otros, no te duele nada, en cambio acá el cuerpo a veces, ya, entonces al bebé lo recibe con una palmada, ¿no? Una cantidad de cosas que me decía, de verdad que uno de los traumas más grandes justamente es el nacimiento y morir es nacer, pero al revés, me decía, es dejar la densidad del cuerpo físico para regresar a la inmensidad del espíritu, donde puedes despojarte del dolor, donde puedes recobrar la libertad, donde puedes recordar, ¿no? Como esa esencia que tú eres y esos propósitos que además te quitan muchos dolores emocionales que estaban ahí, ¿no? Como dentro de este juego que nos apropiamos tanto. Entonces me decía, uno de los regalos más grandes que uno podría hacerse es justamente como transformar esa relación que tenemos con la muerte. Es poder verla distinta, es poder vivirla distinta y además aproximarnos a ella entendiendo que nosotros, incluso vivos acá, digamos, cuando nuestro cuerpo todavía está con el corazón que late y con los pulmones que respiran, eh, ahí nosotros en nuestro proceso estamos
permanentemente muriendo y renaciendo un montón de veces, o sea, no solo a nivel físico, a nivel de las células que cada cierto A tiempo se siete renuevan. años, 7 años. Imagínate, pero Ujú. también a nivel de todo, de la personalidad, de los roles que ejercemos, de las cosas que hacemos, estamos en un, yo muchas veces me refiero, por ejemplo, a mi vida pasada de esta vida cuando era abogada y cuando era médica y cuando, ¿no? Eh, y pues ha sido en esta misma encarnación. Entonces, cuando nosotros desmitificamos la muerte, abrazamos la vida y la vivimos distinta. Y podemos relacionarnos con nosotros mismos, con los procesos que vivimos y que muchas veces nos invitan a hacer también estos duelos frente a la gente que se va, a los amigos que, por ejemplo, amamos y estuvieron tan presentes y que de repente se van y no necesariamente porque se mueran. A veces es porque cogemos por rumbos Así. distintos o trabajos o países o casas o roles o una cantidad de cosas que permanentemente estamos siendo invitados a soltar y a renacer de nuestras propias cenizas en nuestra propia vida y también ampliar esta perspectiva, esta muerte física y entender, mira, una de las cosas que a mí más consuelo siento que me da y que le transmito, digamos, como a mis consultantes, porque sale mucho en las consultas, es que definitivamente las almas que se aman siempre se vuelven a encontrar. Y no solo porque tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos vivos en cuerpos físicos en otra vida, sino porque desde la perspectiva espiritual, cuando regresamos ese mundo, digamos, como del espíritu y de la energía, ahí nos volvemos a encontrar, ahí nos volvemos a abrazar y ahí nos damos cuenta que definitivamente todos estos sufrimientos tan intensos que muchas veces se viven acá por esa separación, pues en últimas, ay, otra vez volvemos a estar juntos, pero no solo allá, sino que además cuando estamos allá, podemos seguir muy cerquita de los que siguen acá, entendiéndolo desde un lugar de amor, de luz, de paz, de expansión, de estar en la presencia divina, pero también pudiendo acompañar de alguna manera a las personas que seguimos aquí, eh, aquí en la tierra. Bueno, me quedo pendiente de preguntarte de ese momento también entre vidas que las almas nos encontramos, eh, y que no sé si tenemos el tiempo ya para hablarlo porque nos quedan 2 minutos o lo dejamos para otra tertulia. ¿Tú qué dices? Pues podemos dejarlo para otra tertulia también, qué delicia, pero lo que sí les puedo adelantar es que justamente cuando nos referimos al plan del alma, ese Ujú. plan de alma se hace en ese espacio entre vidas. Un espacio donde además uno cree que eso también es divino, porque frente a la muerte muchas personas creen que uno se muere y entonces, bueno, digamos, unos que no existía, que no existe Que no nada, pero existe, ya sí. sabemos que sí existe, pero entonces que uno se queda ahí como sin hacer, como mirando en una nube a ver todo lo que pasa abajo, como sin nada que Sí. hacer. Y les puedo decir que en ese espacio entre vidas no hay nada más diferente a esa imagen que nosotros tenemos de ahí mirando todos desde las nubes como si no tuvieran nada que hacer. Hay una cantidad de vida que se vive ahí, de actividades, de cosas que ocurren, de un tránsito, digamos, que hacemos, donde también muchas personas, y quiero decirles eso porque a veces dicen, ¿y tú cómo sabes? No, pues si tú estás viva, o sea, tú no estás allá para contar eso, pero muchas personas que han ido allá y han regresado, sí, ¿no? Ujú. Y muchas regresiones que he podido acompañar donde la gente llega a esos estados también. Entonces, todo eso nos cuenta, ¿no? Como desde muchas perspectivas, pero también muchos puntos comunes que pasan en ese espacio entre vidas en el que estamos antes de volver aquí a encarnar y hacer todo nuestro plan y nuestras condiciones perfectas, porque como decíamos en las primeras tertulias que hicimos, se acuerda con minuciosidad, digamos, el momento histórico, el día, la hora, la familia, o sea, todo esto no es coincidencia, no es azar, tiene un sentido y un propósito perfecto y a veces nosotros podemos desde ahí esperar a que se den las condiciones que nosotros consideramos idóneas para venir a encarnar. Si hay alguien, por ejemplo, con quien queremos encarnar, pero todavía está ahí en la otra vida, digamos, Ujú. como encarnado, entonces uno podría decir, no, pues yo espero un rato a que podamos como encarnarnos Al juntos tiempo. ajá, al tiempo. Entonces, todo eso lo podemos vislumbrar, digamos, desde el espacio entre vidas.
entre vidas, bueno, y luego lo tocamos en otro punto, porque si pudiéramos también hacer esa planificación, diciendo todo como es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, entonces si arriba puedo planearlo, abajo también puedo planearlo. Y esa será otra conversación, porque ¿por qué no si somos co-creadores de todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Permanentemente. Lo que pasa es Ujú. que lo hacemos de una forma inconsciente, pero Sí, permanentemente estamos planeando, planeando. permanentemente estamos decidiendo. Y acuérdense que además, dentro del plan del alma, si bien hay como un abanico de posibilidades, no hay una predestinación exacta en la forma en que nosotros transitamos las cosas. No, Entonces, estamos decidiendo a cada instante cómo transitamos lo que desde el alma elegimos. O sea, desde el alma elegimos la situación, pero el transitar esa situación de la cual se pueden desprender otras, pues depende únicamente de nosotros. y así lo que te decía también es que yo definir desde aquí, o sea, la próxima vez que yo venga, que reencarne, me gustaría, o sea, me gustaría, no, voy a llegar aquí, 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 Ah, aquí, aquí. O sea, si desde arriba puedo planear y la vida, la creación en las leyes universales, así como es arriba es abajo, así como es afuera es adentro, entonces, pues, esto yo no lo había pensado, lo estoy pensando porque tú lo dijiste, y entonces, ¿por qué no yo co-crear también la vida a la que voy a llegar desde este momento de conciencia? Eso es lo que quiero dejar ahí. No sé si es así o no. Tú, por favor, en todas esas terapias que haces, cuéntame en un futuro si eso es posible. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Mónica. Gracias, gracias, gracias. Es un gran aprendizaje todo esto que cuentas de tantos años, de poder ver, y especialmente este punto, la muerte no es el final, para que vayamos cambiando ese paradigma. Y el otro paradigma es, somos esa alma. O sea, empieza a mirarte desde el otro lado, no desde el cuerpo, sino desde así el alma. es. Juana, gracias a ti, qué delicia haber compartido este ciclo de tertulias contigo, con todas las personas que nos acompañaron, con los que verán esto también en diferido. Bueno, siempre es una dicha inmensa y gracias por crear este espacio tan valioso que nos enriquece tanto a todos. Sí, igual a mí me enriquece montones cada vez que me siento aquí y hago como esos, me encanta. Bueno, gracias, Mónica. Un abrazo grande a todos.